Estaba en la clase de química cuando el anuncio llegó por el intercomunicador. Amenaza activa. Esto no es un simulacro. Iniciar confinamiento. Todos se congelaron por un segundo. Luego nos sumergimos bajo los escritorios mientras nuestra maestra corrió a cerrar la puerta y apagar las luces. Terminé apretado junto a Carmen, que ya estaba llorando. Oh Dios, seguía diciendo, todo su cuerpo temblando contra el mío. 3 disparos resonaron desde algún lugar en el edificio, inconfundibles por lo que eran. Y Carmen agarró mi brazo tan fuerte que sus uñas sacaron sangre. Mi mejor amigo Diego tenía gimnasia este periodo en el edificio de donde vinieron los disparos, pero no podía pensar en eso ahora con 32 de nosotros atrapados en esta aula oscura. Esto es real, susurró alguien. Esto es realmente real. Carmen estaba enviando mensajes a su mamá. Sus manos temblaban, diciéndole que la amaba. Necesitaba hacer eso también. Más disparos. Definitivamente desde dentro del edificio, tal vez el primer piso. Nuestra aula estaba en el segundo piso con solo una salida y ningún lugar donde esconderse si alguien pasara por esa puerta. Mi hermana dice que hay un tirador en el gimnasio, susurró el niño junto a mí, mostrando la pantalla de su teléfono. Se está escondiendo en el armario de equipos. El gimnasio. Le envié un mensaje rápido a Diego. ¿Estás bien? Pero el mensaje no se entregó. Tuvimos una pelea estúpida en el almuerzo sobre él pidiendo prestado mi auto y lo llamé patético frente a todos. ¿Y si esas fueron las últimas palabras que le dije? 20 minutos después, escuchamos pasos corriendo por nuestra puerta. Todos contuvieron la respiración. La manija se movió y alguien hizo un sonido antes de escuchar. «Policía, manténganse confinados». Y los pasos continuaron. «Lo atraparán», susurró Carmen. «Lo detendrán». Pero la chica frente a nosotros se volteó y dijo, «Mi novio está en la oficina. Dice que el tirador conoce el edificio. Está usando pasillos de servicio y bastidores que los policías no conocen. Más disparos. Esta vez más cerca. Tal vez nuestro piso. Las paredes eran tan delgadas que podíamos escuchar todo. Cada puerta siendo probada. Cada pedazo de vidrio rompiéndose. Alguien en el pasillo estaba gritando. Luego se detuvo repentinamente. Y el silencio fue peor que los gritos. «Alguien está muerto», susurró la chica en la ventana, leyendo su teléfono. «Múltiples personas disparadas». «No digas eso», dije yo. Pero mi voz se quebró porque los disparos seguían acercándose y no teníamos a dónde correr. Antonio envió mensaje a nuestro chat grupal. «¿Alguien ha sabido de Diego?» «No», respondieron 3 personas. «Diego. Por favor, está bien». 45 minutos y las sirenas eran constantes. Pero el tiroteo no había parado. Podíamos escucharlo moviéndose por el edificio como trueno. A veces distante, a veces tan cerca que podíamos escuchar casquillos golpear el suelo. La alarma de incendio comenzó a sonar. Luego se cortó abruptamente, como si alguien la hubiera arrancado de la pared. «Está en el 3er piso ahora», susurró alguien, leyendo actualizaciones. «Ala de ciencias yendo habitación por habitación». Eso estaba directamente encima de nosotros. Carmen dijo que iba a volver a bajar. Podíamos escuchar movimiento a través de las baldosas del techo, pasos deliberados directamente encima de nosotros, y pedazos de polvo cayeron cuando los pasos se detuvieron. Era como si estuviera mapeando las habitaciones de abajo, planeando su ruta. La chica con novio siguió dando actualizaciones. «Dicen que tiene una lista. Está buscando personas específicas». Escuchamos pasos en las escaleras, pesados y rápidos, luego lentos y deliberados. Nuestro pasillo. Todos se quedaron completamente silenciosos. Los pasos se detuvieron justo afuera de nuestra puerta. La manija giró, probándola. Alguien hizo un sonido ahogado de llanto. La manija giró otra vez, más fuerte, sonando en su marco. Luego los pasos continuaron, y todos exhalamos a la vez. «Vamos a morir aquí adentro», susurró Carmen. Pero después de una hora, todavía estábamos vivos, aún en oscuridad total. Mis piernas tenían calambres por estar agachado bajo el escritorio, pero moverse parecía más peligroso que el dolor. Alguien dijo que el tirador llevaba una sudadera negra y jeans, lo que describía la mitad de la escuela. «Está en el pasillo principal», dijo la chica con novio, moviéndose hacia el ala de matemáticas. El ala de matemáticas se conectaba con la nuestra. Estaba regresando. «Apaguen sus teléfonos», susurró nuestra maestra. Sin luz, sin sonido, oscuridad completa. Podía escuchar mi latido cardíaco, la respiración irregular de Carmen, alguien rezando en voz baja, luego pasos acercándose. Se detuvieron en la habitación de al lado. Una manija se movió, luego vidrio rompiéndose. Podíamos escucharlo entrar, vidrio crujiendo bajo sus pies, escritorios siendo volteados como si estuviera buscando a alguien específico. Carmen agarró mi mano y apretó tan fuerte que pensé que los huesos podrían romperse. Los pasos se acercaron, se detuvieron justo afuera de nuestra puerta. La manija giró, cerrada, una pausa, luego 3 golpes fuertes cuando algo golpeó la puerta. La ventana de vidrio esmerilado se agrietó, pero no se hizo pedazos. Podíamos ver una sombra a través de ella, solo parada ahí esperando. Sabía que estábamos aquí adentro. Se estaba tomando su tiempo. Más golpes en la puerta, más fuertes esta vez. El vidrio formó una telaraña. Un golpe más y estaría adentro. La sombra tenía la altura correcta para un estudiante, no un adulto, y algo sobre la postura parecía familiar, pero no podía identificarlo a través del vidrio fracturado. La sombra se movió, levantó algo hacia el vidrio. Esto era todo. Íbamos a morir en esta aula de química. Mi teléfono, que pensé que había apagado, se iluminó con un mensaje.
El sonido pareció imposiblemente fuerte en el silencio. Todos me susurraron que me callara, pero solo miré la pantalla. De Diego. No deberías haber dicho esas cosas en el almuerzo. Miré hacia la sombra en la ventana, la altura familiar, la forma como los hombros se curvaban, y me di cuenta de que la sudadera negra era la que le había regalado a Diego para su cumpleaños. Miré fijamente el texto en mi pantalla. Las palabras se difuminaban mientras mi cerebro trataba de entender lo que estaba viendo. Carmen notó la luz del teléfono en mi cara y se acercó más, susurrando. ¿Qué pasa? Pero no podía hacer que mi boca formara las palabras de que mi mejor amigo desde tercer grado era la persona parada afuera de nuestra puerta con una pistola. Mis dedos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono 2 veces antes de lograr responderle a Diego, diciéndole, «Este no eres tú, por favor, este no eres tú». Aunque la sombra afuera del vidrio agrietado probaba que eso era exactamente en lo que se había convertido. Los 3 puntos aparecieron inmediatamente como si estuviera esperando mi respuesta. Luego desaparecieron. Luego aparecieron otra vez, y contuve la respiración esperando ver qué me respondería. La sombra se movió, y escuché sus pasos alejándose de nuestra puerta, el sonido volviéndose más silencioso mientras se dirigía hacia el ala de matemáticas. Y sabía por almorzar con él todos los días durante 6 años que teníamos tal vez 2 minutos antes de que regresara por el pasillo de servicio que conectaba todos los edificios. Tomé una decisión sin pensarlo bien, y le envié un mensaje a Antonio en nuestro chat grupal, escribiendo tan rápido como mis manos temblorosas me permitían que era Diego. Lleva una sudadera negra. Se está moviendo hacia el ala de matemáticas ahora mismo. Reenvía esto al 911 inmediatamente. Antonio respondió en segundos con solo 2 palabras. Luego otro mensaje diciendo que lo estaba enviando, y vi el pequeño estado bajo mi mensaje cambiar de entregado a leído. El profesor Navarro se arrastró por el piso hacia mí, probablemente listo para quitarme el teléfono por tenerlo encendido durante el confinamiento. Pero volteé la pantalla hacia él y le mostré el intercambio de mensajes con Diego. Su cara se volvió completamente blanca en el resplandor de la pantalla, todo el color drenándose como si alguien hubiera desconectado un enchufe. Y me miró por un largo momento antes de asentir una vez y susurrar que debería mantener a Diego hablando si podía, tratar de ganar tiempo para la policía. El hecho de que mi profesor de química me acabara de decir que negociara con alguien que estaba disparando activamente a la gente, me daba ganas de vomitar ahí mismo bajo el escritorio. Pero tragué saliva, y escribí otro mensaje preguntándole a Diego a dónde iba, pidiéndole que hablara conmigo. Los 3 puntos aparecieron y desaparecieron 4 veces separadas en los siguientes 30 segundos, cada vez haciendo que mi corazón latiera más rápido, porque no sabía si estaba decidiendo qué decir o si estaba decidiendo si volver y disparar a través de nuestra puerta. Finalmente llegó un mensaje y lo leí 3 veces antes de que las palabras tuvieran sentido en mi cerebro. El entrenador Hoffman es el primero en su lista, luego Lucas, que se rió en el almuerzo. Luego tal vez decidirá sobre mí, dependiendo de cómo se sienta. La forma casual como listaba a las personas como si me estuviera contando su horario del día lo hacía sentir como un completo extraño. Alguien usando la cara de Diego, pero en realidad no era Diego para nada. Recordé a Lucas riéndose más fuerte cuando llamé a Diego patético frente a todos en nuestra mesa del almuerzo. Lo recordé haciendo bromas sobre eso por el resto del periodo. Recordé al entrenador Hoffman cortando a Diego del básquetbol juvenil el mes pasado y haciendo algún comentario sobre sus manos suaves frente a todo el equipo durante las pruebas. La lista tenía un sentido horrible, de una manera que empeoraba todo, porque entendía por qué eligió esos nombres. Pero eso no hacía menos aterrador que mi amigo hubiera pasado tiempo escribiendo a quién quería lastimar y luego trajo una pistola a la escuela. Más disparos resonaron por el edificio desde la dirección hacia donde se dirigía Diego, y alguien en nuestra aula comenzó a llorar lo suficientemente fuerte como para que el profesor Navarro tuviera que arrastrarse y cubrirle la boca con la mano para mantenerlos callados. Le envié otro mensaje a Diego, escribiendo que lo sentía por el almuerzo, que estaba siendo un idiota, y Lucas era peor, y debería haberlo defendido en lugar de unirme. Le dije, por favor no lastimes a nadie más, por favor solo para, porque tal vez si le daba lo que quería, entonces bajaría la pistola. Los puntos aparecieron otra vez, y contuve la respiración tan fuerte que mi pecho comenzó a doler, esperando su respuesta y esperando que significara que no estaba disparando a nadie en ese momento. Su siguiente mensaje llegó y era más largo que los otros, preguntando si realmente pensaba que pedir perdón lo arreglaba todo, preguntando si una disculpa compensaba 3 años de mí, volviéndome más popular, mientras él siguió siendo el perdedor del que todos se burlaban. Lo leí 2 veces, y me di cuenta con una sensación nauseabunda en el estómago que esto no era sobre el almuerzo para nada. Era sobre mí entrar al equipo de fútbol mientras él fue cortado de cada equipo al que se postuló. Sobre mí salir con Emma mientras él no podía conseguir que nadie fuera al baile de graduación con él. Sobre mí tener todo un grupo de amigos mientras él almorzaba solo más días de los que jamás noté. Había estado tan enfocado en mi propia vida y mis propios amigos que nunca vi a Diego ahogándose justo a mi lado. Nunca noté que desaparecía un poco más cada día. Las radios policiales crepitaron en algún lugar cerca de nuestro pasillo y escuché a alguien gritar que el sospechoso se dirigía hacia las oficinas de atletismo, lo que significaba que recibieron el mensaje de Antonio y estaban rastreando hacia dónde iba Diego. Le envié otro mensaje preguntándole dónde estaba ahora mismo, preguntándole si estaba seguro, tratando de mantenerlo hablando como dijo el señor Navarro.
Diego respondió preguntando desde cuándo me importaba si estaba seguro, y la amargura en esas palabras golpeó más fuerte que cualquiera de las cosas crueles que dije en el almuerzo. Escuché pasos corriendo en el pasillo afuera, botas pesadas que sonaban como policías o equipo especial, y luego un solo disparo seguido de alguien gritando que un oficial estaba herido. Todo mi cuerpo se enfrió porque Diego acababa de disparar a un policía, lo que significaba que esto no terminaba con él recibiendo ayuda o yendo a terapia. Esto terminaba con él muerto o en prisión por el resto de su vida. Carmen agarró mi brazo otra vez, sus uñas clavándose en mi piel, y susurró preguntando si realmente nos iba a matar. No sabía cómo responder porque el Diego que conocía no lastimaría a nadie, pero ese Diego aparentemente dejó de existir en algún lugar entre primer año y hoy, reemplazado por quien fuera que estuviera en ese pasillo con una pistola. Le envié mensaje para que por favor solo parara, que se entregara, que esto no tenía que empeorar, aunque ambos sabíamos que ya estaba tan malo como posiblemente podía estar. Los puntos aparecieron y desaparecieron una y otra vez por casi un minuto completo, el minuto más largo de toda mi vida, antes de que Diego finalmente respondiera, preguntando si aún estaba en el salón del profesor Navarro, preguntando si estaba en el laboratorio de química del segundo piso. Mi sangre se volvió hielo porque estaba confirmando exactamente dónde estaba, lo que significaba que aún estaba pensando en regresar por mí, aún decidiendo si estaba en su lista o no. El profesor Navarro vio el mensaje por encima de mi hombro e inmediatamente comenzó a mover estudiantes hacia el armario de suministros en la esquina trasera, el único lugar en toda el aula que no tenía ventanas o línea directa desde la puerta. Escribí de vuelta. Sí, pero por favor no vengas aquí. Los policías están por todas partes ahora. No puede ganar esto. La respuesta de Diego llegó casi inmediatamente, diciendo que no estaba tratando de ganar, solo estaba tratando de hacer que la gente sintiera lo que él sintió. Finalmente entendí que esto nunca fue sobre escapar o tener algún plan maestro. Esto era sobre hacernos sufrir como él había estado sufriendo, sobre forzar a todos a verlo, aunque fuera lo último que cualquiera de nosotros viera jamás. Reenvié sus últimos 3 mensajes a Antonio con una nota diciendo que los enviara a la policía, diciendo que Diego estaba hablando de venir al laboratorio de química. Antonio confirmó que ya estaba en una llamada con el despachador del 911 y estaban enviando unidades a nuestro piso ahora mismo. Botas pesadas golpearon por las escaleras justo afuera de nuestra aula y escuché a alguien gritar en un radio sobre el equipo especial moviéndose al segundo piso. Eso significaba que se estaban posicionando alrededor de donde Diego había enviado por última vez su ubicación, lo que significaba que sabían que estaba cerca de nosotros. Navarro hizo gestos frenéticos a estudiantes que aún estaban bajo escritorios y apuntó hacia el armario de suministros en la esquina trasera. Ya tenía 15 personas apretadas ahí dentro y estaba tratando de meter más cuando escuchamos vidrio rompiéndose en el aula de al lado. Diego estaba de vuelta en nuestro piso. Podíamos escucharlo respirando fuerte entre los sonidos de escritorios, siendo empujados por las baldosas como si estuviera buscando a alguien específico y volviéndose más enojado con cada espacio vacío. Mi teléfono vibró en mi mano y miré hacia abajo para ver un nuevo mensaje de Diego. Era una foto tomada desde dentro de nuestro pasillo oscuro, mostrando la puerta de nuestra aula con su telaraña de grietas extendiéndose por el vidrio esmerilado. El subtítulo decía: «Puedo ver el escritorio de tu maestro desde aquí. El póster de la tabla periódica está torcido». Y mi estómago se hundió porque estaba probando que estaba justo afuera, probando que sabía exactamente dónde estábamos y qué podíamos ver. Escribí de vuelta con dedos temblorosos. «Ese póster ha estado torcido desde septiembre. Me ayudaste a colgarlo para Navarro durante el castigo del almuerzo. ¿Recuerdas? Estaba tratando de recordarle que una vez fuimos amigos, que solíamos ayudarnos mutuamente con cosas tontas como colgar pósters y cubrirnos cuando llegábamos tarde». Los 3 puntos aparecieron en la parte inferior de mi pantalla y se quedaron ahí por lo que se sintió como una eternidad. Carmen estaba viendo mi teléfono por encima de mi hombro y susurró preguntando qué estaba diciendo, pero solo sacudí la cabeza porque aún no lo sabía. Finalmente llegó la respuesta de Diego y decía: «Tú obtuviste castigo por pintar con aerosol el estacionamiento. Yo obtuve castigo por estar en el lugar equivocado. Nunca fuimos iguales». Y tenía completamente razón sobre eso. Yo era quien realmente rompía las reglas, quien pensó que sería divertido pintar nuestro año de clase en números enormes a través de 3 espacios de estacionamiento. Diego simplemente estaba parado ahí cuando salió el director. Yo tomé castigo por una semana, pero Diego también lo tomó porque no me delató, y nunca pensé en lo injusto que era eso hasta ahora mismo. Escribí de vuelta: «Tienes razón, me salí con la mía y tú tomaste la culpa. Eso no fue justo, pero esto no lo arreglará». Y vi el mensaje cambiar de enviando a entregado. Antes de que Diego pudiera responder, algo explotó en algún lugar cerca, un sonido tan fuerte que mis oídos zumbaron y Carmen gritó. Escuché a alguien gritando: «Sospechoso avistado escalera sur», seguido de botas corriendo rápido y radios crepitando con voces superpuestas. Diego escribió: «Tengo que irme». Los policías finalmente descubrieron las escaleras traseras, y el tono era casi bromista, como si esto fuera solo un juego de escondidas en lugar de él matando gente. Escribí tan rápido como pude: «Por favor, solo ríndete. Te visitaré. Testificaré que fuiste intimidado. Haré lo que sea que ayude, porque tal vez, si sabía que alguien estaría de su lado en la corte, pararía esto». El mensaje mostró entregado, pero nunca cambió a leído. 3 disparos más resonaron desde la dirección de la escalera sur, seguidos de alguien gritando:
Disparos realizados. El oficial necesita atención médica. Y luego un sonido pesado como algo grande golpeando el piso. La charla de radio se volvió loca con múltiples voces, hablando una sobre la otra sobre asegurar un sospechoso y llamar paramédicos y establecer un perímetro. Mi teléfono se quedó completamente silencioso. No hay nuevos mensajes de Diego. No sabía si eso significaba que lo atraparon o le dispararon o si simplemente terminó de hablar conmigo. Carmen estaba llorando otra vez a mi lado, y Navarro estaba tratando de mantener a todos callados en el armario de suministros. Esperamos en oscuridad total por otros 10 minutos que se sintieron como 10 horas. Entonces alguien golpeó nuestra puerta y gritó: «¡Policía! Tenemos al sospechoso bajo custodia. Prepárense para evacuación». Pero Navarro nos hizo esperar. Se arrastró hasta la puerta y miró a través del vidrio roto, revisando insignias y uniformes antes de finalmente destrabarla. 2 oficiales del equipo especial en equipo completo con rifles entraron y barrieron la habitación, revisando cada esquina y bajo cada escritorio antes de que uno de ellos nos diera la señal de todo despejado. Nos dijeron que nos formáramos en fila india para evacuación y que mantuviéramos nuestras manos visibles en todo momento. Salimos hacia un pasillo que parecía zona de guerra. Había vidrio roto por todas partes crujiendo bajo nuestros pies, agujeros de bala en las paredes, manchas oscuras en el piso, que me forcé a no mirar muy de cerca porque no quería saber si era sangre o algo peor. El equipo especial nos guió hacia la escalera principal, manteniéndonos lejos de lo que fuera que estaba pasando en las escaleras del sur donde atraparon a Diego. Carmen agarró mi mano y apretó tan fuerte que mis dedos se entumecieron, pero no me alejé porque necesitaba algo a lo que aferrarme tanto como ella. Mientras doblamos la esquina hacia las escaleras, los vi. 4 oficiales rodeando a alguien en el suelo con una sudadera negra con las manos esposadas detrás de la espalda. La cara de Diego estaba presionada contra las baldosas y había sangre en su sien, pero sus ojos estaban abiertos. Estaban escaneando el pasillo como si aún estuviera buscando a alguien. Por solo un segundo, nuestros ojos se encontraron a través de la distancia y vi a mi mejor amigo mirándome de vuelta. Se veía asustado y roto, y tan imposiblemente joven, acostado ahí esposado. Luego un oficial se puso frente a mí y empujó nuestra fila hacia adelante, bloqueando mi vista. La caminata por las escaleras y a través del pasillo principal se sintió como si durara para siempre, aunque probablemente fueron solo 3 minutos. Pasamos la oficina del entrenador Hoffman y pude ver paramédicos trabajando en alguien adentro. Me forcé a no mirar porque no quería saber si Diego obtuvo el primer nombre en su lista. Las puertas frontales habían sido abiertas y la luz del sol entraba tan brillante después de estar en la oscuridad que varios estudiantes tropezaron y tuvieron que proteger sus ojos. El estacionamiento había sido completamente transformado en un centro de comando. Había ambulancias por todas partes con sus luces parpadeando, camiones de bomberos, autos policiales formando un perímetro alrededor de toda la escuela, camionetas de noticias con antenas satelitales ya instaladas a lo largo de la calle. Nos guiaron a un área específica, donde consejeros de crisis en chalecos amarillo brillante estaban esperando con mantas y botellas de agua. Carmen vio a su mamá en la multitud de padres detrás de la cinta policial y comenzó a llorar otra vez, pero esta vez era diferente. Esta vez era alivio. Saqué mi teléfono y la pantalla se iluminó con 17 llamadas perdidas de mi mamá. Los mensajes comenzaron con «¿Estás bien?», alrededor del tiempo que comenzó el confinamiento, y se volvieron más frenéticos con cada uno. «Por favor, responde. ¿Y dónde estás?». Y finalmente, «Por favor, responde. Por favor, está vivo». Mis manos temblaron mientras presioné llamar. Respondió antes de que terminara el primer timbre y la escuché sollozando tan fuerte que no podía formar palabras. Le dije que estaba bien y que estaba afuera y a salvo. La voz de mi papá intervino desde el fondo preguntando si realmente era yo. Repetí que estaba bien y dijeron que venían a buscarme, pero los puntos de control policiales estaban respaldados por kilómetros. Mientras esperaba, vi ambulancias alejarse de la entrada principal con sus sirenas sonando. Conté 4 de ellas antes de forzarme a dejar de contar, porque cada una significaba que alguien no salió caminando. La chica que estaba sentada junto a la ventana en nuestra aula estaba cerca de la cinta policial hablando con un reportero de noticias. La escuché decir: «Pensamos que todos íbamos a morir», antes de que un oficial de policía se interpusiera entre ellos y empujara al equipo de cámaras detrás de la barrera. El estacionamiento se sentía como caos, con padres llorando y estudiantes envueltos en mantas y reporteros gritando preguntas a cualquiera que escuchara. Antonio me encontró en la multitud y me abrazó sin decir nada. Solo nos quedamos ahí, aferrándonos el uno al otro, porque no había palabras para lo que acabábamos de sobrevivir. Un detective con un traje oscuro se nos acercó con una oficial a su lado. Se presentó como detective Jared Morgan y preguntó si estaba herido. Sacudí la cabeza y preguntó si estaba dispuesto a responder algunas preguntas sobre mis comunicaciones con el sospechoso. Asentí porque, ¿qué más iba a decir? Me llevó lejos del área de consejeros de crisis, hacia una gran unidad de comando móvil blanca, estacionada cerca de los camiones de bomberos. Adentro, habían instalado un espacio de entrevista temporal con sillas plegables y equipo de grabación en una mesa pequeña. El detective Morgan me hizo señas para sentarme y la oficial se quedó junto a la puerta. Me pidió que repasara cada intercambio de mensajes con Diego desde el momento en que me di cuenta de que era él. Mis manos temblaron mientras desbloqueé mi teléfono y le mostré los mensajes.
Fotografió cada uno con su propio teléfono antes de pedirme que enviara por correo el hilo completo a una cuenta de evidencia que escribió en una tarjeta. Explicó que mis mensajes podrían haber salvado vidas manteniendo a Diego comprometido y ayudando a la policía a rastrear su ubicación a través de las torres celulares. Eso me hizo sentir peor en lugar de mejor porque solo estaba tratando de salvarme a mí mismo y a todos en esa aula. No estaba pensando en ser un héroe o ayudar a la policía. Estaba aterrorizado y enviando mensajes a la persona que estaba tratando de matarnos. El detective Morgan preguntó sobre mi relación con Diego y le conté todo. La pelea del almuerzo donde lo llamé patético frente a todos. Los años de alejarnos mientras yo entraba al equipo de fútbol universitario y conseguía otros amigos mientras él almorzaba solo. El entrenador Hoffman cortándolo del básquetbol juvenil y haciendo esa broma sobre sus manos suaves. El aislamiento social que había estado demasiado absorto en mí mismo para notar hasta que fue demasiado tarde. Tomó notas en un cuaderno pequeño sin ningún juicio en su cara. Cuando comencé a llorar, hablando sobre llamar a Diego patético, me pasó una caja de pañuelos y simplemente esperó pacientemente a que me recompusiera. Finalmente preguntó si Diego alguna vez habló sobre violencia o me mostró armas. Dije que no, lo cual era verdad, pero se sintió como una mentira porque debería haber visto algo. Debería haber habido señales de advertencia que perdí. Después de la entrevista, el detective Morgan preguntó si consentía en que copiaran mi teléfono para evidencia. Acepté porque, ¿qué opción tenía? Un técnico en uniforme policial llevó mi teléfono a una camioneta llena de equipo de cómputo. Lo regresó 20 minutos después con instrucciones de no eliminar nada. El detective me dio su tarjeta y me dijo que probablemente necesitaría testificar eventualmente. Me agradeció por mi cooperación y me dejó ir a encontrar a mis padres. Mi mamá y mi papá estaban esperando justo afuera de la unidad de comando. Mi mamá me agarró tan fuerte que apenas podía respirar, y mi papá siguió tocando mi cara como si estuviera verificando que era real y sólido. Preguntaron si estaba herido, y dije que no, aunque no pensé que jamás me sentiría no herido otra vez. Caminamos hacia su auto pasando cámaras de noticias y otros padres aún esperando por sus hijos. Me pregunté cuántos estudiantes no saldrían caminando. ¿Cuántos padres conducirían a casa con asientos de auto vacíos? El viaje a casa fue silencioso, excepto por los sollozos ocasionales de mi mamá desde el asiento del pasajero. Mi papá siguió mirándome en el espejo retrovisor como si pudiera desaparecer si apartaba la vista. Cuando entramos a nuestro camino de entrada, vi a nuestros vecinos parados en su porche observándonos. Me di cuenta de que esta iba a ser mi vida ahora. Ser el niño que estuvo en el tiroteo. Ser el niño cuyo mejor amigo lo hizo. Mi teléfono vibró constantemente con mensajes de personas con las que no había hablado en meses, todos preguntando si estaba bien. Dentro de la casa, me dirigí directamente a mi habitación, pero mis padres me detuvieron. Dijeron que me querían donde pudieran verme. Nos sentamos en la sala con la televisión en silencio, mostrando imágenes aéreas de nuestra escuela rodeada de vehículos de emergencia. El banner de noticias desplazaba nombres de víctimas confirmadas en la parte inferior de la pantalla. Vi al entrenador Hoffman listado como fallecido. Luego Lucas Morrison, quien se sentaba 2 filas detrás de mí en inglés. Diego obtuvo a 2 personas en su lista antes de que lo detuvieran. Mi teléfono sonó y era Antonio preguntando si había visto el chat grupal. Lo abrí para encontrar caos completo. Personas discutiendo sobre si deberíamos haber luchado de vuelta. Personas compartiendo videos que tomaron durante el confinamiento. Personas culpando a los padres de Diego y a la escuela y al acoso y las leyes de armas y todo, excepto al propio Diego. Alguien publicó preguntando si alguien más sabía que Diego estaba planeando esto. 3 personas respondieron etiquetándome y preguntando si sabía ya que éramos mejores amigos. Miré sus mensajes y me sentí enfermo porque ahora todos piensan que podría haber sabido. Como si pudiera haber detenido esto si solo hubiera prestado más atención, o hubiera sido un mejor amigo, o hubiera hecho literalmente cualquier cosa diferente. Abrí el chat grupal otra vez y mis dedos temblaron mientras escribí de vuelta. No sabía nada. Estoy tan sorprendido como todos los demás. Pero incluso mientras presioné enviar, las palabras se sintieron mal, como si me estuviera defendiendo cuando 2 personas estaban muertas. Alguien llamado Clark, quien apenas conocía de la clase de gimnasia, respondió inmediatamente. Pero le estabas enviando mensajes durante el tiroteo. ¿Qué dijo? 3 personas más se unieron preguntando lo mismo, y vi los mensajes acumularse más rápido de lo que podía leerlos. Sara de inglés preguntó si Diego había parecido diferente últimamente, y Miguel quería saber si había visto señales de advertencia. Y de repente todos me estaban tratando como si debiera haber sabido, como si pudiera haber detenido esto si solo hubiera prestado mejor atención. Mi teléfono vibró con notificación tras notificación, y no podía respirar viendo todas esas preguntas y acusaciones. Cerré el chat grupal sin responder otra vez, y mantuve presionado el botón de encendido hasta que mi teléfono se volvió negro. El silencio en la sala se sintió pesado después de todo ese zumbido, y me di cuenta de que mis manos aún estaban temblando. Mi mamá me estaba observando desde el otro lado de la habitación, y pude ver que quería preguntar qué estaba mal, pero no dijo nada. 1 hora después, mi mamá nos llamó a cenar, aunque ninguno de nosotros quería comer. Nos sentamos en la mesa de la cocina con platos de pasta que mi mamá había hecho en piloto automático. La misma comida que siempre hacía cuando no sabía qué más hacer. Empujé una albóndiga alrededor de mi plato y vi la salsa roja hacer patrones en la cerámica blanca. Mi papá cortó su espagueti en pedazos cada vez más pequeños, pero nunca se puso ninguno en la boca. Mi mamá tomó un bocado,
y luego solo sostuvo su tenedor en el aire, como si hubiera olvidado qué hacer con él. El reloj en la pared hacía tic-tac tan fuerte que quería arrancarlo, y el refrigerador zumbaba, y afuera podía escuchar un auto pasar por nuestra casa. Finalmente mi papá bajó su tenedor y me miró. ¿Quieres hablar de eso? Sacudí la cabeza porque, ¿cómo podía explicar cualquier cosa de esto? ¿Cómo le digo a mis padres que mi mejor amigo mató al entrenador Hoffman, quien solía darme aventones a casa desde la práctica? ¿Cómo explico que Lucas Morrison está muerto y lo acabo de ver en la clase de inglés ayer quejándose de la tarea? ¿Cómo hago que entiendan que parte de mí sigue viendo a Diego como el niño que me ayudó a construir una casa del árbol en 5º grado? El niño que venía a mis fiestas de cumpleaños y sabía todos mis secretos en lugar de la persona que trajo una pistola a la escuela y disparó a la gente. No pude encontrar palabras para nada de eso, así que solo sacudí la cabeza otra vez. Y mi papá asintió como si entendiera, aunque nadie podía entender esto. Esa noche me acosté en la cama mirando mi techo, y cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Diego presionada contra el piso del pasillo con las manos esposadas detrás de la espalda. Escuché los disparos resonando por el edificio, y la respiración en pánico de Carmen junto a mí bajo el escritorio, y el sonido del vidrio rompiéndose mientras Diego se movía por las aulas buscando personas en su lista. Mi cerebro siguió repitiendo el momento en que nuestros ojos se encontraron cuando la policía me estaba llevando más allá de él, y vi a mi mejor amigo mirándome de vuelta, asustado y roto y tan joven. Me volteé y revisé mi reloj, y solo eran las 11:30, aunque se sintió como si hubiera estado acostado ahí por horas. Traté de contar hacia atrás desde 100 como me enseñó mi mamá cuando era pequeño, y no podía dormir, pero seguí perdiendo la cuenta alrededor del 70. A medianoche escuché a mis padres hablando en voces bajas por el pasillo, y luego su puerta cerrándose. A la 1:15, escuché una sirena pasar por nuestra casa, y todo mi cuerpo se tensó pensando en ambulancias y autos policiales rodeando la escuela. A las 2 de la mañana me rendí con dormir, y bajé tan silenciosamente como pude. Mi papá estaba sentado en el sofá en la sala oscura con la televisión en silencio mostrando cobertura noticiosa del tiroteo, tomas aéreas de nuestra escuela rodeada de vehículos de emergencia y cinta de escena del crimen, fotos del entrenador Hoffman y Lucas que sus familias debieron haber dado a las estaciones de noticias. Mi papá levantó la vista cuando bajé las escaleras y no parecía sorprendido de verme. Palmeó el sofá junto a él y me senté y ambos miramos la televisión sin decir nada. Un reportero estaba parado frente a la escuela hablando en un micrófono, y el subtítulo decía algo sobre el sospechoso siendo retenido sin fianza. Mostraron una foto de Diego del anuario, de antes de que todo saliera mal, cuando aún sonreía en las fotos. Mi papá se estiró y silenció completamente la televisión, así que nos sentamos en silencio total, viendo las imágenes parpadear en la pantalla. El sol comenzó a salir alrededor de las 6 de la mañana, convirtiendo el cielo afuera de nuestra ventana de negro a gris a naranja pálido. Mi papá finalmente habló y preguntó si quería desayuno, pero sacudí la cabeza. Solo nos quedamos ahí sentados juntos mientras la luz de la mañana llenó la habitación, y la cobertura noticiosa continuó en la televisión silenciosa. La siguiente mañana, mi mamá bajó y nos encontró a ambos aún en el sofá. Había estado llorando otra vez. Pude darme cuenta por sus ojos rojos y el pañuelo que sostenía. Encendió su teléfono y leyó algo, y luego nos dijo que el distrito escolar había anunciado que las clases fueron canceladas por el resto de la semana. Los consejeros de crisis estarían disponibles en el centro comunitario, comenzando esta tarde para cualquier estudiante que necesitara hablar. Me miró y dijo que pensaba que debería ir, aunque realmente no quería enfrentar a nadie de la escuela. Comencé a discutir, pero ella solo sacudió la cabeza y dijo que no estaba en discusión. Dijo que necesitaba hablar con alguien profesional sobre por lo que había pasado, y tenía razón, aunque no quería admitirlo. Mi papá se ofreció a llevarme, y asentí porque no confiaba en mí mismo para manejar después de no dormir. Subimos al auto alrededor del mediodía, y el estacionamiento del centro comunitario ya estaba lleno de autos y camionetas de noticias cuando llegamos. Vi estudiantes de la escuela entrando con sus padres y todos tenían la misma expresión de shock en sus caras. Algunos niños estaban llorando y algunos solo miraban hacia adelante como zombies. Reconocí a Emma de mi clase de inglés entrando con su mamá y el auto de Antonio estaba estacionado cerca de la entrada. Dentro del centro comunitario, habían transformado el gimnasio en un área de consejería de crisis, con mesas plegables instaladas como estaciones y diferentes consejeros sentados en cada una. Alguien le dio a mi papá un portapapeles con formularios para llenar, y nos sentamos en sillas de plástico contra la pared, esperando nuestro turno. La habitación olía a limpiador industrial, y había demasiadas personas hablando en voces bajas. Una mujer llamó mi nombre después de unos 20 minutos, y se presentó como Cecilia Roberts. Tenía ojos amables y cabello gris, recogido en una cola de caballo, y no me miró con lástima o sospecha, solo paciencia. Me llevó a una oficina privada por el pasillo lejos de todo el ruido, y me hizo señas para sentarme en una silla cómoda, mientras se sentó frente a mí. No me presionó para hablar de inmediato, solo esperó mientras miraba mis manos. Finalmente me pidió que le dijera lo que estaba sintiendo, y dije culpable porque esa era la única palabra que tenía sentido. Preguntó de qué me sentía culpable, y comencé a enumerar todo. La pelea en el almuerzo donde llamé a Diego patético frente a todos, no notar que Diego estaba en dolor y planeando algo terrible, enviarle mensajes durante el tiroteo en lugar de solo quedarme callado, sobrevivir cuando el entrenador Hoffman y Lucas no lo hicieron.
ser amigo de Diego todos estos años y nunca ver esto venir. La lista siguió creciendo, y me di cuenta de que me sentía culpable de básicamente todo. Cecilia escuchó toda mi historia sin interrumpir ni una vez. Le conté sobre crecer con Diego y cómo habíamos sido mejores amigos desde la primaria. Le conté sobre cómo nos alejamos en la preparatoria cuando entré al equipo de fútbol universitario y comencé a salir con Emma y tuve otros amigos mientras Diego se volvía cada vez más aislado. Le conté sobre la pelea del almuerzo y llamarlo patético y cómo Lucas se había reído más fuerte. Le conté sobre estar bajo el escritorio en la clase de química y recibir el mensaje de Diego y darme cuenta de que mi mejor amigo era el tirador. Le conté sobre enviarle mensajes tratando de mantenerlo hablando y reenviar mensajes a Antonio, quien los envió al 911. Le conté sobre ver a Diego en el piso esposado y la expresión en sus ojos. Cuando finalmente dejé de hablar, Cecilia estuvo callada por un minuto y luego dijo, algo que me sorprendió. No apretaste el gatillo. Diego tomó sus propias decisiones. Tus palabras en el almuerzo fueron crueles, pero no causaron esto. Explicó que los tiradores escolares planean sus acciones a lo largo del tiempo, a veces por semanas o meses. Buscan justificaciones y excusas, pero la decisión de traer una pistola y lastimar gente es completamente suya. Dijo, si no hubiera sido mi insulto en el almuerzo, habría sido algo más porque Diego ya estaba en ese camino. Quería creerle, pero la culpa aún se sentaba en mi pecho como una piedra pesada que no se movía. Pasamos los siguientes 30 minutos trabajando en técnicas de conexión a tierra para cuando comenzara a entrar en pánico. Cecilia me enseñó a enfocarme en 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía escuchar, 2 cosas que podía oler y 1 cosa que podía saborear. Dijo que esto ayudaría a traerme de vuelta al presente cuando mi cerebro comenzara a reproducir el tiroteo. Me dio un diario y me dijo que escribiera pensamientos que no podía decir en voz alta, especialmente los aterradores o confusos. Explicó que las respuestas al trauma eran completamente normales y no debería sorprenderme si tenía pesadillas o problemas para concentrarme o ataques de llanto repentinos o estallidos de ira. Dijo que la sanación no era lineal y algunos días serían más difíciles que otros. Antes de irme, me programó para sesiones 2 veces por semana los martes y jueves y me dio su número de emergencia en caso de que necesitara hablar entre citas. Me llevó de vuelta a la sala de espera donde mi papá estaba llenando papeleo del seguro y le dio la mano y le dijo que era muy valiente. Afuera del centro comunitario, un reportero me vio y comenzó a caminar hacia mí con un camarógrafo siguiéndolo. Tenía cabello rubio perfectamente peinado y demasiado maquillaje y un micrófono con el logo de una estación de noticias. Gritó preguntando si podía comentar sobre mi amistad con el tirador. Mi papá inmediatamente se interpuso entre nosotros y le dijo que se fuera, pero ella siguió gritando preguntas. ¿Tuviste alguna señal de advertencia? ¿Te sientes responsable por no detenerlo? Mi papá puso su brazo alrededor de mis hombros y me guió hacia nuestro auto mientras la reportera siguió gritando preguntas. Mantuve mi cabeza baja y caminé más rápido, y traté de no llorar porque no quería darles filmación de mí rompiéndome. Nos subimos al auto y mi papá trabó las puertas y finalmente dejé salir la respiración que había estado conteniendo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Antonio. No hables con reporteros. Están tratando de hacernos ver mal por no detenerlo. Le respondí que no había dicho nada y envió un emoji de pulgar arriba. Esa tarde, mis padres preguntaron si quería ir a la vigilia en el parque del pueblo por el entrenador Hoffman y Lucas. Dije que sí, porque se sintió como algo que debía hacer, aunque tenía miedo de enfrentar a sus familias. Manejamos al parque alrededor de las 7 de la noche y ya estaba lleno de estudiantes sosteniendo velas y fotos de las víctimas. Alguien había instalado una mesa con flores y osos de peluche y tarjetas. La novia de Lucas, Jessica, estaba parada cerca del frente, sollozando tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie, y 2 de sus amigas la estaban sosteniendo. La esposa del entrenador Hoffman estaba sentada en una silla de ruedas viéndose completamente rota, y su hija adulta estaba parada detrás de ella con las manos en los hombros de su madre. El director dio un discurso sobre pérdida y comunidad y sanación, pero realmente no pude enfocarme en las palabras. La gente estaba llorando en todos lados donde miraba, y las velas crearon pequeños charcos de luz en la oscuridad creciente. Me paré en la parte trasera de la multitud, tratando de ser invisible, pero vi personas apuntándome y susurrando. Una mujer que no conocía caminó hacia mí, y pude ver enojo en sus ojos antes de que siquiera abriera la boca. ¿Eres el que le estaba enviando mensajes? Cuando asentí, preguntó si traté de detenerlo. Dije que sí porque había tratado. Le había enviado mensajes y lo mantuve hablando, y reenvié mensajes a la policía. Pero ella solo sacudió la cabeza, y se alejó como si mi respuesta no fuera lo suficientemente buena, como si de alguna manera debería haber hecho más. Me di cuenta parado ahí en el parque que algunas personas siempre me culparían por no detener a Diego. Siempre se preguntarían si podría haber prevenido esto, si solo hubiera sido un mejor amigo, o notado las señales de advertencia, o dicho lo correcto en el almuerzo. Probablemente siempre me preguntaría lo mismo. La multitud y las velas crearon esta luz extraña en movimiento que hizo que las caras de todos se vieran extrañas y no familiares. Me fui antes de que terminaran los discursos, porque no podía manejar otra persona haciéndome preguntas o mirándome como si fuera un héroe o un fracaso. Mis padres me llevaron a casa en silencio, y fui directamente a mi habitación, y me quedé ahí por el resto del fin de semana. El lunes por la mañana, el detective Morgan llamó para recordarme sobre la audiencia preliminar el miércoles. Dijo que necesitaba usar algo bonito y estar en la corte a las 9.
Mi mamá me llevó de compras por pantalones de vestir y una camisa abotonada que se sintió mal en mi cuerpo, como si estuviera jugando a vestirme para algo serio. El martes por la noche no pude dormir para nada. Seguí pensando en enfrentar a Diego en la corte y tener que leer nuestros mensajes en voz alta y explicar a una habitación llena de extraños por qué no detuve a mi mejor amigo de matar gente. El miércoles por la mañana llegó demasiado rápido. Mi papá me llevó a la corte y el estacionamiento ya estaba lleno de camionetas de noticias y manifestantes sosteniendo carteles. Algunos carteles decían cosas como justicia para las víctimas y otros decían salud mental, no tiempo en cárcel. Tuvimos que empujar a través de una multitud de reporteros gritándonos preguntas. Mi papá mantuvo su mano en mi espalda, guiándome hacia la entrada. Dentro de la corte, el detective Morgan nos encontró y nos llevó a una sala de espera de testigos. Explicó que sería llamado a testificar después de que establecieran los hechos básicos del caso. La habitación tenía sillas incómodas y revistas viejas, y un enfriador de agua que hacía sonidos extraños de gorgoteo. Esperamos casi 2 horas antes de que alguien viniera por mí. El alguacil me llevó por un pasillo largo a las puertas de la corte. Me dijo que esperara hasta que llamaran mi nombre. Pude escuchar voces amortiguadas adentro, y mis manos comenzaron a temblar tan mal que tuve que meterlas en mis bolsillos. Entonces la puerta se abrió, y el alguacil me hizo señas. Caminé hacia una corte llena de gente. Los padres de Diego se sentaron en la primera fila de un lado. La esposa del entrenador Hoffman estaba en una silla de ruedas del otro lado con los padres de Lucas junto a ella. Reconocí estudiantes de la escuela esparcidos por la galería. Los reporteros llenaron las filas traseras con cuadernos y dispositivos de grabación. Diego se sentó en la mesa de la defensa usando un overol naranja que lo hacía ver pequeño y joven, y nada como la persona que disparó en nuestra escuela. Su abogado se sentó junto a él en un traje de aspecto caro. Los ojos de Diego encontraron los míos mientras caminé por el pasillo, y vi miedo en ellos. El alguacil me dirigió al estrado de testigos. Puse mi mano en la Biblia y juré decir la verdad. Al sentarme, pude sentir a todos mirándome. Algunas personas se veían comprensivas, otras se veían enojadas. No pude decir cuál reacción era peor. La fiscal se levantó y se presentó. Me pidió que dijera mi nombre para el registro. Luego preguntó cómo conocía a Diego. Expliqué que habíamos sido mejores amigos desde la primaria. Solíamos construir fuertes en mi patio trasero y andar en bicicleta a la tienda de conveniencia y jugar videojuegos hasta muy noche. Pero en la preparatoria nos alejamos. Entré al equipo de fútbol. Diego fue cortado del básquetbol. Comencé a salir e ir a fiestas. Diego almorzaba solo la mayoría de los días. La fiscal me pidió que describiera nuestra relación el día del tiroteo. Le conté sobre la pelea en el almuerzo. Diego quería pedir prestado mi auto. Dije que no porque aún me debía dinero de la última vez. Se molestó y lo llamé patético frente a todos. Lucas y algunos otros chicos se rieron. Diego solo se fue sin decir nada. La fiscal sacó copias impresas de nuestros mensajes de texto. Me pidió que los leyera en voz alta. Leí el primer mensaje de Diego. No deberías haber dicho esas cosas en el almuerzo. Luego mi respuesta. Diego, por favor. Este no eres tú. Su siguiente mensaje. Entrenador Hoffman. Luego ese idiota Lucas del almuerzo. Luego tal vez decidiré sobre ti. La corte estaba completamente silenciosa mientras leía. Mi voz se quebró en algunas palabras. La fiscal preguntó qué estaba pensando cuando envié mis respuestas. Dije que estaba aterrorizado y tratando de mantenerlo hablando. Pensé que si podía mantenerlo en su teléfono, entonces tal vez no lastimaría a más gente. Reenvié sus mensajes a Antonio, quien los envió a la policía. Esperaba que pudieran usar la información para encontrarlo más rápido. La fiscal preguntó si pensé que mis mensajes ayudaron. Dije que no sabía. Tal vez ganaron algo de tiempo. Tal vez ayudaron a la policía a rastrear su ubicación. O tal vez debería haber dicho algo diferente que lo hubiera hecho parar. Me dijo que hice lo correcto, y me agradeció por mi testimonio. Luego se levantó el abogado defensor. Era mayor con cabello gris y una cara amable que no coincidía con lo que estaba a punto de hacer. Preguntó si Diego alguna vez había sido violento antes de ese día. Dije que no. Preguntó si Diego alguna vez había amenazado a alguien. Dije que no. Preguntó si Diego había sido acosado. Dije que sí. ¿Por quién? Preguntó. Listé nombres incluyendo Lucas Morrison y algunos chicos del equipo de básquetbol. Preguntó si alguna vez había acosado a Diego. Quería decir que no, pero estaba bajo juramento. Dije que sí en el almuerzo el día del tiroteo. Preguntó qué dije. Repetí la palabra patético y vi a la mamá de Diego comenzar a llorar en la galería. El abogado defensor preguntó si sabía sobre las luchas de salud mental de Diego. Dije que sabía que parecía triste últimamente, pero no sabía los detalles. Preguntó si pensé que Diego estaba mentalmente estable el día del tiroteo. La fiscal saltó y objetó. El juez sostuvo la objeción. El abogado defensor sonrió como si de todas formas hubiera hecho su punto. Me agradeció y se sentó. El juez me dijo que podía bajar. Mis piernas temblaron tan mal caminando de vuelta a mi asiento que casi tropiezo. Mi papá agarró mi brazo para estabilizarme. El resto de la audiencia continuó con otros testigos y evidencia, pero no pude enfocarme en nada de eso. Después de aproximadamente 1 hora, el juez pidió un receso. Todos se levantaron mientras el juez se fue. Salí al pasillo necesitando aire. Olive Nolan estaba parada cerca de la fuente de agua. Cuando me vio, caminó hacia mí. Me agradeció por ser honesto ahí arriba. Dijo que no traté de hacer que Diego se viera peor de lo que era. Explicó que el abogado estaba construyendo un caso de que Diego tuvo un colapso mental y no tenía control de sus acciones. No sabía qué decir a eso. Parte de mí quería creer que era verdad. El Diego con el que crecí no habría hecho esto si estuviera pensando claramente. Pero otra parte de mí sabía que lo había planeado.
Hizo una lista. Trajo una pistola. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, incluso si estaba en dolor. Olive tocó mi brazo gentilmente y dijo que no me culpaba por testificar. Luego caminó de vuelta a la corte. Después del receso, el juez regresó y anunció su decisión. Había suficiente evidencia para juicio. Fijó una fecha de corte para 3 meses después. A Diego se le negó la fianza. Se quedaría en detención juvenil hasta cumplir 18 años en 2 meses. Luego sería transferido a la cárcel del condado. El alguacil le dijo a Diego que se levantara. Le pusieron esposas ahí mismo en la corte. Mientras lo llevaban hacia la puerta lateral, me miró una vez más. Sus labios se movieron, formando las palabras, lo siento, pero no salió sonido. No sabía si se refería a lo siento por el tiroteo, o lo siento por meterme en esto, o lo siento por nuestra amistad terminando de esta manera. Luego se fue por la puerta. Al día siguiente, de vuelta en la escuela, todo se sintió diferente. Algunos niños se me acercaron en el pasillo diciendo que fui valiente por testificar. Otros susurraron y apuntaron y se voltearon cuando los miré. Para el almuerzo, alguien había pintado con aerosol la palabra soplón a través de mi casillero en pintura roja. El director me llamó a la oficina. Dijo que estaban revisando grabaciones de seguridad para encontrar quién lo hizo. Preguntó si me sentía seguro en la escuela. Dije que no sabía. Me asignó un casillero diferente y dijo que reportara cualquier amenaza inmediatamente. Antonio y Carmen me encontraron después de la escuela. Dijeron que la gente estaba eligiendo bandos sobre si Diego merecía simpatía o castigo. Algunos estudiantes pensaron que lo traicioné ayudando a la fiscalía. Otros pensaron que hice lo que tenía que hacer. Antonio dijo que ignorara todo. Carmen dijo que estaba orgullosa de mí por decir la verdad, pero podía sentir amistades rompiéndose a mi alrededor. Personas con las que solía almorzar de repente tenían otros planes. Niños con los que estudiaba dejaron de responder mensajes. El tiroteo había dividido nuestra escuela en bandos, y yo estaba atascado en el medio. Esa semana en terapia, Cecilia preguntó cómo me sentí sobre testificar. Dije culpable. Preguntó por qué. Expliqué que ayudé a procesar a mi ex mejor amigo. Leí su texto en voz alta en la corte. Admití que lo acosé. Ahora iba a prisión en parte por mi testimonio. Cecilia se inclinó hacia adelante y dijo algo que me sorprendió. Dijo que podía reconocer el dolor y las luchas de salud mental de Diego mientras aún lo responsabilizaba por sus decisiones. Ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Estaba sufriendo y mató gente. Fue acosado e hizo la decisión de traer una pistola a la escuela. Mis palabras en el almuerzo fueron crueles y no causaron el tiroteo. Dijo que necesitaba separar de qué era responsable de lo que Diego era responsable. Era responsable de ser a veces un mal amigo. Diego era responsable de asesinato. En las siguientes semanas, el Detective Morgan llamó varias veces para prepararme para el juicio real. Dijo que la defensa argumentaría que Diego fue acosado hasta un colapso mental. Mi testimonio sobre nuestra amistad y la pelea del almuerzo sería importante. La fiscal quería que enfatizara que Diego planeó el ataque. Tenía una lista de objetivos. Usó pasillos de servicio que la policía no conocía. Me envió mensajes sobre sus planes. Todo eso mostró pensar hacia adelante, no un quiebre espontáneo. El detective Morgan dijo que necesitaba estar listo para preguntas difíciles de ambos lados. 2 días antes de que comenzara el juicio, el abogado de Diego llamó a mi casa. Mi papá contestó y pude escucharlo enojándose. El abogado estaba preguntando si testificaría para la defensa sobre el estado mental de Diego y el acoso que experimentó. Mi papá dijo absolutamente no, y colgó. Pero lo pensé. Parte de mí quería que la gente entendiera que Diego no era un monstruo. Era un niño roto que tomó decisiones terribles e imperdonables. Era mi mejor amigo que vi lentamente desmoronarse mientras estuve demasiado ocupado con mi propia vida para notarlo. Pero también sabía que mató al entrenador Hoffman y Lucas Morrison. Disparó a la policía. Traumatizó a cientos de estudiantes. Al final, decidí que solo podía testificar sobre lo que vi y dejar que los abogados discutieran sobre lo que significaba. El juicio comenzó un lunes y duró 3 días. La corte estaba aún más llena que la audiencia preliminar. Testifiqué el segundo día por casi 4 horas. La fiscal hizo preguntas detalladas sobre el comportamiento de Diego antes del tiroteo. ¿Parecía deprimido? Sí. ¿Habló sobre armas? No. ¿Mencionó a las personas que atacó? No directamente, pero sabía que estaba enojado con ellos. El abogado defensor preguntó sobre el acoso en detalle. Me hizo describir cada cosa cruel que le dije a Diego a lo largo de los años. Cada vez que elegí otros amigos sobre él, cada fiesta a la que fui sin invitarlo. Preguntó si pensé que Diego se sentía invisible en la escuela. Dije que probablemente sí. Preguntó si pensé que Diego sentía que no tenía otra forma de ser visto. La fiscal objetó. El juez lo permitió. Dije que no sabía lo que Diego estaba pensando. Solo sabía lo que hizo. Luego me hicieron leer los mensajes otra vez. Esta vez, la fiscal me pidió que explicara lo que cada mensaje revelaba sobre la planificación de Diego. Señalé que sabía dónde estaba. Conocía la distribución del edificio. Tenía objetivos específicos. Estaba rastreando movimientos policiales. Todo eso requería pensar hacia adelante. El abogado defensor preguntó si el miedo y el trauma podrían causar que alguien piense hacia adelante mientras aún está en una crisis de salud mental. Dije que no sabía. No era doctor. El jurado escuchó todo cuidadosamente. Algunos tomaron notas. Otros solo miraron a Diego o a mí. No pude decir lo que estaban pensando. Cuando finalmente bajé, mi camisa estaba empapada de sudor y me dolía la garganta de tanto hablar. Mi papá me llevó a casa y dormí 12 horas seguidas. La siguiente mañana, mi papá me llevó de vuelta a la corte para el veredicto.
El jurado había estado fuera por 6 horas, y todos dijeron que era mala señal para Diego porque veredictos rápidos usualmente significan no culpable, y los largos significan que el jurado está convencido, pero trabajando los detalles. Nos sentamos en la misma corte de antes con Diego en la mesa de la defensa en su overol naranja, viéndose más pequeño de lo que recordaba. El juez entró y preguntó si el jurado había llegado a un veredicto, y el capataz se levantó y dijo que sí. El secretario leyó los cargos uno por uno, y después de cada uno, el capataz dijo culpable. Culpable de asesinato en primer grado por el entrenador Hoffman. Culpable de asesinato en primer grado por Lucas Morrison. Culpable de intento de asesinato de un oficial de policía. Culpable de todos los otros cargos también. Cada uno. Diego no se movió ni reaccionó para nada. Solo miró hacia adelante como si estuviera viendo algo lejano que nadie más podía ver. Pero detrás de él en la galería, Olive Nolan hizo un sonido como si todo el aire hubiera sido golpeado fuera de sus pulmones y se colapsó hacia adelante, sollozando tan fuerte que el alguacil tuvo que ayudarla a quedarse en su asiento. El juez agradeció al jurado y los despidió. Luego fijó una audiencia de sentencia para 2 semanas después. Dijo que Diego enfrentaba cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, y como tendría 18 para entonces, iría a prisión de adultos, no juvenil. Mi mamá apretó mi mano tan fuerte que dolió, pero apenas lo sentí porque estaba viendo a Diego ser sacado esposado mientras su mamá lloraba, y la familia de las víctimas se sentó con caras de piedra en su fila. 2 semanas después, estábamos de vuelta para la sentencia, y esta vez, la corte estaba aún más llena. La esposa del entrenador Hoffman fue primero para las declaraciones de impacto de víctimas. Habló sobre sus 30 años de matrimonio y cómo había entrenado a cientos de niños y cómo tuvo que planear su funeral en lugar de su retiro. Lloró todo el tiempo, pero siguió leyendo de su papel con esta voz temblorosa que hizo que todos en la habitación lloraran con ella. Luego se levantaron los padres de Lucas, y su papá apenas podía hablar, así que su mamá hizo la mayor parte de la conversación. Dijo que Lucas quería ser maestro y trabajar con niños, y nunca tendría esa oportunidad ahora. Dijo que tuvieron que enterrar a su hijo a los 17 años, y ese dolor nunca se iría sin importar lo que pasara con Diego. La fiscal se levantó después de ellos y pidió la sentencia máxima. Dijo que Diego planeó el ataque, atacó personas específicas y no mostró remordimiento hasta después de ser atrapado. El abogado de Diego argumentó por clemencia por la edad y problemas de salud mental de Diego. Dijo que Diego había sido acosado y aislado, y llegó a un punto de quiebre y merecía una oportunidad de rehabilitación algún día. Luego el juez miró a Diego y preguntó si quería hablar. Diego se levantó lentamente y sacó un pedazo de papel que temblaba en sus manos. Leyó de él con esta voz callada que apenas llegaba a la parte trasera de la habitación. Dijo que lo sentía con las familias de las víctimas y pensaba en lo que hizo cada día. Dijo que estaba en un lugar oscuro e hizo decisiones terribles, pero sabía que eso no excusaba nada. Dijo que esperaba que algún día pudiera hacer algo significativo con su vida para honrar a las personas que lastimó. Su voz se quebró múltiples veces mientras leía, y al final estaba llorando tan fuerte que apenas podía sacar las palabras. El juez lo dejó terminar y sentarse. Luego tomó unos minutos para revisar sus notas antes de hablar. Sentenció a Diego a 40 años en prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Diego tampoco reaccionó a eso. Solo asintió una vez como si lo hubiera estado esperando. Lo sacaron, y esta vez me miró mientras pasaba y murmuró algo que no pude entender. Después de la sentencia, me senté en el auto de mi papá en el estacionamiento de la corte, sintiendo esta mezcla extraña de alivio y tristeza. La justicia había sido servida como todos seguían diciendo, pero el entrenador Hoffman y Lucas aún estaban muertos. Diego pasaría la mayor parte de su vida en prisión, pero eso no borraba el trauma para mí o Carmen o cualquier otro que sobrevivió. El detective Morgan me encontró antes de irnos y me dijo que hice lo correcto testificando. Dijo que mi cooperación ayudó a asegurar responsabilidad y debería estar orgulloso de eso. Le agradecí, pero no me sentí orgulloso o como un héroe. Solo me sentí cansado y triste y listo para que todo terminara, aunque sabía que nunca realmente terminaría. En las semanas después del juicio, traté de enfocarme en seguir adelante. Regresé a mis sesiones 2 veces por semana con Cecilia y trabajamos en aceptar que hice todo lo que pude durante el tiroteo y después. Siguió diciendo que no podría haber prevenido las decisiones de Diego sin importar lo que hiciera o dijera. Ayudé a minimizar el daño, manteniéndolo comprometido y compartiendo información con la policía. Me hizo repetir esta cosa sobre cómo cargar responsabilidad apropiada es diferente de cargar culpa aplastante. La culpa quería que creyera que causé el tiroteo llamando a Diego patético en el almuerzo. La responsabilidad significaba reconocer que dije algo cruel, pero entender que Diego tomó su propia decisión de traer una pistola a la escuela. Algunos días le creí y algunos días ganó la culpa. Carmen y yo terminamos acercándonos más a través de todo lo que habíamos pasado juntos. Comenzamos a estudiar juntos después de la escuela y hablar sobre nuestros miedos y disparadores. Estaba viendo a su propio terapeuta y a veces comparábamos notas sobre estrategias de afrontamiento que funcionaban o no. Lo extraño era que apenas nos conocíamos antes del tiroteo, y ahora era una de las únicas personas que realmente entendía cómo se sentía. A veces íbamos a sentarnos en el laboratorio de química después de la escuela, solo para probarnos que podíamos estar en esa habitación sin entrar en pánico. El profesor Navarro
Nos dejaba quedarnos tanto como necesitáramos, y nunca hizo preguntas, o lo hizo raro. Solo trabajaba en su escritorio calificando papeles, mientras nos sentábamos ahí respirando a través de la ansiedad hasta que se volvía manejable. Antonio organizó este grupo de sobrevivientes que comenzó a reunirse semanalmente en el centro comunitario. Éramos 12 en total que habíamos estado en el confinamiento o directamente afectados por el tiroteo. No teníamos agenda formal o estructura, solo aparecíamos y compartíamos cómo estábamos y nos apoyábamos en los días difíciles. Algunos días hablábamos sobre el tiroteo y procesábamos lo que pasó. Otros días deliberadamente hablábamos de cualquier otra cosa, películas o deportes o planes universitarios, porque necesitábamos recordar que éramos más que solo sobrevivientes. El grupo se volvió esta línea de vida para todos nosotros, el único lugar donde podíamos ser completamente honestos sobre luchar sin que la gente nos dijera que siguiéramos adelante o lo superáramos. 6 semanas después de la sentencia, la escuela tuvo una ceremonia de dedicación memorial. Instalaron este jardín en el patio con 2 bancas que tenían los nombres del entrenador Hoffman y Lucas grabados en ellas. El director dio un discurso sobre resistencia y comunidad y honrar su memoria siendo amables entre nosotros. La hermana de Lucas plantó un árbol en el jardín y apenas pudo pasarlo sin desmoronarse. La esposa del entrenador Hoffman donó nuevo equipo al programa atlético en su nombre. Fue triste, pero también sanador de esta manera extraña honrarlos públicamente y tener un lugar físico para recordarlos. Unos días después de la ceremonia, recibí una carta reenviada a través del detective Morgan de Diego en prisión. Escribió que entendía si nunca quería hablar con él otra vez, pero quería que supiera que estaba recibiendo tratamiento de salud mental y trabajando en entender por qué hizo lo que hizo. Dijo que pensaba en nuestra amistad frecuentemente y deseaba haber hablado conmigo sobre su dolor en lugar de dejarlo convertirse en rabia. No pidió perdón o algo así. Solo dijo que esperaba que algún día pudiera recordar los buenos momentos que tuvimos sin que fueran envenenados por lo que se convirtió. Leí la carta 3 veces sentado en mi cama tratando de descifrar cómo me sentía al respecto. Terminé archivándola en el cajón de mi escritorio, no listo para responder, pero tampoco listo para tirarla. Mientras el año escolar finalmente terminó, me di cuenta de que había sobrevivido a algo que nunca pensé que podría sobrevivir. Aún tenía días difíciles donde ruidos fuertes me hacían entrar en pánico, o soñaba estar atrapado bajo ese escritorio escuchando disparos. Pero también tenía días buenos donde me reía con amigos y me enfocaba en la tarea, y realmente pensaba en el futuro sin que se sintiera imposible. Cecilia dijo, así es como se ve la sanación. No olvidar lo que pasó o no ser cambiado por ello, pero aprender a cargar la experiencia sin dejar que te aplaste. No sabía si creía eso aún, pero lo estaba intentando. Carmen y yo llenamos aplicaciones universitarias juntos en la biblioteca, ambos eligiendo escuelas dentro de 1 hora el uno del otro porque ninguno quería estar solo después de todo. Antonio fue aceptado en una universidad estatal a 3 horas, pero lo hicimos prometer visitar y quedarse en el chat grupal, sin importar qué. El grupo de sobrevivientes se reunió una última vez antes del verano, y hablamos sobre comenzar capítulos en nuestras universidades para ayudar a otros estudiantes lidiando con trauma. Alguien sugirió que podríamos hacer presentaciones sobre lo que nos ayudó a sanar y lo que no. Convertir nuestra experiencia en algo que podría prevenir que otras personas sufrieran solas como Diego. Cecilia se sentó en esa reunión y nos dijo que estaba orgullosa de cómo estábamos canalizando nuestro dolor en ayudar a otros, que este tipo de sanación dirigida por propósito era poderosa y duradera. En el último día de escuela, llegué temprano y caminé por los pasillos vacíos antes de que llegara alguien más. El jardín memorial en el patio tenía flores floreciendo alrededor de las bancas del entrenador Hoffman y Lucas, sus nombres grabados en metal que duraría más que cualquiera de nosotros. Los agujeros de bala en las paredes del pasillo habían sido parcheados y pintados encima, pero aún podía ver exactamente dónde estaban. Aún podía escuchar los sonidos que los hicieron. Me detuve afuera del laboratorio de química y miré a través de la ventana a los escritorios arreglados diferente de cómo estaban ese día. Al profesor Navarro preparándose para su clase de primer período como cualquier mañana normal. Pensé en Diego sentado en una celda de prisión, y en el entrenador Hoffman, que nunca llegó a retirarse, y Lucas, que nunca llegó a graduarse, y todos nosotros los sobrevivientes cargando cicatrices que nadie podía ver. No podía cambiar lo que pasó, o retomar la pelea del almuerzo, o borrar las decisiones de Diego, o traer de vuelta a las personas que mató. Pero podía elegir cómo seguir adelante desde aquí. Podía recordar que traté de ayudar durante el confinamiento, que dije la verdad en la corte, que estaba trabajando en sanar aún cuando se sentía imposible. Podía creer que algún día el peso se sentiría más ligero, y las pesadillas vendrían menos frecuentemente. Y podía pensar en construir casas del árbol con Diego sin que fuera envenenado por lo que se convirtió. Parado en ese pasillo, elegí esperanza aunque era difícil, porque la alternativa era dejar que un día terrible definiera el resto de mi vida, y me rehúso a darle ese poder.